Buenos días. Voy a hablar sobre la entrevista y el examen mental. ¿Qué debe contener una entrevista de apertura de sesiones? En la fase inicial, cuando se apertura una entrevista, se le conoce como fase de conocimiento mutuo, debido a que acá el psicólogo conoce por primera vez al paciente y aquí es recomendable que el psicólogo tenga una actitud acogedora, cálida y empática. Acá el psicólogo va a indicarle al paciente cuánto tiempo va a durar la consulta y también le debe indicar que va a estar atento a todo lo que el paciente dice y va a intervenir cuando sea necesario. También va a estar tomando nota de todo lo que el paciente indica. ¿Cómo debería estar estructurada una entrevista? Principalmente antes de comenzar la entrevista, que sería la fase denominada pre-entrevista, aquí se debe tomar nota de todos los datos del paciente y de los datos de contacto para llamarlo nuevamente. También se debe tomar en cuenta quién está comunicándose, si es el mismo paciente o es otra persona en su nombre. Se debe prestar atención si el paciente fue derivado de otro especialista o está yendo por voluntad propia. En la segunda fase, que es el cuerpo de la entrevista o el desarrollo de la entrevista, se le denomina fase de exploración, debido a que acá el psicólogo está pendiente de toda la información que indica el paciente para aplicar sus técnicas y también tiene que estar pendiente de la conducta del paciente. En la tercera fase, que es la fase de despedida, ya se cierra la entrevista y se despide al paciente. En la post-entrevista, después de tomar nota de toda la información recolectada, se debe determinar el plan de acción. También se debe evaluar cuándo se van a hacer las próximas sesiones y cómo va a ser la intervención con respecto al inconveniente que presenta el paciente. ¿Cuáles son los puntos básicos que debe tener un examen mental? Según Folstein, en 1975, está compuesto por 5 factores importantes, en los que se hacen una serie de preguntas y cada una tiene una puntuación. En la primera fase se hacen preguntas sobre la orientación de tiempo y orientación de lugar. En la segunda fase se hace registro de la información o de la memoria inmediata. Aquí la persona debe repetir 3 veces 3 palabras y se le va a pedir que lo repita. De allí se va a hacer una evaluación. También se debe evaluar la concentración y el cálculo. Se debe deletrear palabras, por ejemplo, como deletrear la palabra mundo. Pedir a la persona que vuelva a repetir las palabras que se le indicaron al principio. Y se debe estudiar también la comprensión del lenguaje. Aquí en esta fase se le va a mostrar un objeto al paciente y le va a pedir al paciente que lo identifique.